Corría el año 1945 y el mundo contenía la respiración. En las ondulantes colinas de Alemania, el control férreo del Tercer Reich finalmente se estaba haciendo añicos, pero a través de la vasta e implacable extensión del Océano Pacífico. Se estaba gestando un tipo diferente de oscuridad. La Armada Imperial japonesa ya no era una flota en el sentido tradicional, se había convertido en un depredador herido, acorralado y desesperado. A medida que el ejército de los Estados Unidos se acercó a las islas de origen japonesas, la resistencia no se debilitó, sino que se cuajó en algo fanático. Algo que desafiaba la lógica de la guerra moderna. El objetivo era Okinawa, un último trampolín antes de la invasión de Japón. Esta fue la Operación Iceberg, el mayor asalto anfibio de la Guerra del Pacífico. Interponiéndose en el camino del gigante aliado estaba un arma que aterrorizaba incluso a los marineros estadounidenses más curtidos, el kamikaze. Para proteger a los enormes grupos de transportistas y los vulnerables barcos de transporte que se amontonan cerca de las playas de Okinawa, la Marina de los Irú estableció un anillo de fuego conocido como línea de piquetes de radar. Había 16 estaciones en total, esparcidas como centinelas solitarios por las oscuras aguas que rodeaban la isla. Su misión era simple pero suicida: actuar como una pantalla de radar humana. Debían detectar los ataques aéreos japoneses entrantes y dirigir las interceptaciones de cazas estadounidenses antes de que el enemigo pudiera llegar a la flota principal. De todas estas estaciones, la estación de piquetes número 1 era la más temida. Se encontraba en el punto más al norte, directamente en la trayectoria de vuelo de los aviones lanzados desde Kyushu, el continente japonés. Era el guardián de la flota y en la mañana del 16 de abril de 1945, esa puerta estaba siendo custodiada por el USS Leffy. El USS Leffy, un destructor clase LNM Samne de 2.200 toneladas, era una maravilla del poder industrial estadounidense. Era rápida, elegante y erizada, con más cañones antiaéreos que cualquier barco de su tamaño tenía derecho a llevar. Su comandante era Frederick Julian Beckton, un hombre que cargaba con una pesada carga de historia. Beckton había sido el oficial ejecutivo del Leffy anterior, un barco que había sido enviado al fondo del océano durante las brutales batallas nocturnas de Guadalcanal. Había visto hundirse su barco una vez antes y había jurado que no dejaría que volviera a suceder. Su tripulación era una mezcla de veteranos experimentados y reclutas verdes. Muchachos del Medio Oeste y la Costa Este que se habían forjado en una unidad cohesiva a través de meses de ejercicios agotadores y escaramuzas repentinas. Pero nada de lo que habían enfrentado podía prepararlos para los 80 minutos de infierno absoluto que estaban a punto de caer sobre ellos. El día comenzó envuelto en un manto de tensión. A las 4:30 de la mañana, los operadores de radar en el estrecho y tenue centro de información de combate del barco captaron los primeros pings. Varios bogies daban vueltas hacia el norte. El barco se dirigió a los cuarteles generales. El sonido rítmico de la alarma envió a los hombres corriendo de sus literas a sus puestos de batalla. Pero durante horas el enemigo dudó. Flotaban al borde del radar, probando las defensas, buscando un hueco. Era un juego psicológico, una tortura de combustión lenta diseñada para desgastar a los marineros estadounidenses antes de que comenzara el verdadero ataque. El comandante Beckton sabía que los japoneses estaban esperando que el sol subiera más alto, esperando el momento perfecto para golpear con la luz a sus espaldas. A las 8:30 am, la máscara finalmente se deslizó. Las pantallas de radar no solo mostraban contactos, estaban saturadas. Una fuerza masiva de casi 165 aviones japoneses se dirigía al sur, mientras que los cazas de la patrulla aérea de combate estadounidense, los famosos corsarios F-4, interceptaron a muchos de los atacantes. Docenas de pilotos japoneses tenían un objetivo diferente. No buscaban a los transportistas. Buscaban al destructor pequeño y aislado que dirigía la defensa. Querían cegar a la flota, matando al Leffy. Los dos primeros atacantes fueron bombarderos en picado Aichi de 3 Aval. Emergieron de las nubes como aves rapaces, empujando hacia inmersiones empinadas y gritando dirigidas directamente al puente Leffy.
Los cañones de 5 pulgadas del destructor comenzaron a rugir, sus pesados proyectiles florecieron en negras bocanadas de humo en el cielo. Las espoletas de proximidad funcionaron perfectamente y el primer Val se desintegró en una bola de fuego en el aire. El segundo Val, al ver el destino de su camarada, intentó salir de su caída, pero fue atrapado por el fuego implacable de los artilleros Oerlikon de 20 milímetros. Salpicó el mar a pocos metros del casco, enviando una enorme columna de agua salada sobre la cubierta. La tripulación apenas tuvo tiempo de animar antes de que llegara la próxima ola. Este no fue un ataque militar coordinado, fue un enjambre. Desde todos los puntos cardinales, los aviones japoneses comenzaron a sumergirse. Un hidroavión Emily de 4 motores hizo una carrera de bajo nivel, pero los artilleros del Lefi destrozaron sus alas y lo arrojaron al océano. Segundos después, un bombardero en picado Judy se estrelló contra el mástil de radar del barco. Su motor atravesó los delicados conjuntos electrónicos antes de caer al agua. La explosión bañó el puente con metralla y aceite caliente. El Lefi ahora estaba ciego a babor, su principal medio para detectar al enemigo lisiado. A las 9 m, el barco era un escenario de caos controlado. El calor del disparo constante de los Bofors de 40 milímetros y los Oerlikons de 20 milímetros era tan intenso que la pintura de los cañones de las pistolas comenzaba a ampollarse y desprenderse. Los marineros trabajaban en un tren febril pasando pesadas cajas de municiones de los cargadores, sus camisas empapadas de sudor y manchadas de grasa. En la torreta de popa de 5 pulgadas, Monte 53, se estaba desarrollando un desastre. Un proyectil se había atascado en el polipasto, inutilizando el arma. Cuando un avión japonés se abalanzó sobre ellos, el capitán del cañón agarró un mazo pesado y comenzó a romper el mecanismo con furia primordial. No le importaba el manual técnico, le importaba la supervivencia. Con un fuerte crujido metálico, el polipasto se despejó y el arma volvió a la vida rugiendo, haciendo volar las alas de un bombardero torpedero Kate que se acercaba segundos antes del impacto. Luego vino el golpe que debería haber terminado con la historia. Un bombardero en picado Judy, oculto por el espeso humo negro que se elevaba desde los propios embudos del Lefi, logró arrojar una bomba de 500 libras directamente a la cubierta de popa. La explosión fue catastrófica. Atravesó el delgado revestimiento de acero, destruyó la sala del mecanismo de dirección y mató a todos los hombres que estaban adentro. El timón del Lefi se atascó en un giro de 26 grados a babor. El barco ya no era un combatiente maniobrable, estaba atrapado en un círculo permanente y predecible. Para los pilotos japoneses que sobrevolaban, el Lefi ahora era un pato sentado, un cordero sacrificado esperando la matanza final. Con el barco atrapado en su círculo de la muerte, los kamikazes intensificaron sus ataques. Vinieron en oleadas de 3 y 4, atacando desde múltiples ángulos para abrumar a las armas restantes. Un Val se estrelló contra la superestructura de popa, sus tanques de combustible explotaron y convirtieron la parte trasera del barco en un infierno furioso. Otro avión se zambulló en el mismo lugar segundos después, lo que se sumó a la carnicería. Los equipos de control de daños, liderados por hombres que se negaron a reconocer la posibilidad de derrota, corrieron directamente hacia las llamas. Combatieron los incendios con espuma y agua salada mientras la metralla silbaba en el aire a su alrededor. Muchos murieron donde estaban, solo para ser reemplazados por marineros que nunca habían sido entrenados para combatir incendios, pero que fueron impulsados por la desesperada necesidad de salvar sus hogares. En medio de esta carnicería ocurrió un momento de increíble habilidad y valentía en el cielo. El teniente Carl Riemann, volando un corsario del escuadrón Green Reapers, sumergió a su caza en medio del enjambre japonés. Ya había derribado varios aviones y se había quedado completamente sin municiones. Pero él se negó a dejar al Lefi a su suerte. Usó su corsario pesado como arma física, volando tan cerca de un avión japonés que su hélice literalmente cortó la cola del enemigo. Se detuvo tan bruscamente que su tren de aterrizaje cortó el mástil del Lefi, pero logró desviar al atacante. Los marineros en cubierta, cubiertos de hollín y sangre, levantaron la vista y vieron a su ángel de la guarda,
y por un breve momento su determinación se endureció. Pero los japoneses fueron implacables. A las 9:30 am, el EFI había sido alcanzado por 6 kamikazes y 4 impactos directos de bombas. 2 de sus 3 torretas principales de 5 pulgadas estaban en silencio, sus tripulaciones muertas o los cañones deformados por el calor. La cubierta era un cementerio retorcido de metal ennegrecido y restos humeantes. Un oficial, con el rostro irreconocible bajo una capa de aceite y ceniza, se acercó al comandante Beckton en el puente. Señaló los incendios furiosos y el timón atascado y sugirió que podría ser el momento de abandonar el barco. Beckton miró por encima de su maltrecha embarcación a los hombres que aún luchaban y a la bandera estadounidense que aún ondeaba, aunque quemada y hecha jirones desde el mástil. Dio la respuesta que definiría el legado del barco: no, nunca abandonaré el barco mientras dispare un solo arma. Los últimos 10 minutos fueron una prueba de pura resistencia. Los artilleros de 20 milímetros, algunos de ellos adolescentes que nunca habían visto un cadáver hasta hace una hora, ahora eran veteranos de toda la vida. Se pararon con sus arneses, los pies hasta los tobillos en carcasas de latón gastadas, y continuaron guiando a sus objetivos a través del humo. Estaban disparando aviones que estaban tan cerca que podían ver las caras de los pilotos japoneses. Un kamikaze se desintegró tan cerca del barco que el pañuelo de seda del piloto aterrizó en la cubierta. Otro avión fue golpeado tan fuerte por un proyectil de 5 pulgadas que desapareció en una nube de humo, dejando nada más que una fina neblina de aceite y escombros lloviendo sobre los marineros.